Hola, ¿qué tal, querida comunidad de internet? Sean todas y todos bienvenidos una vez más a su programa de Hyperion el Podcast. Continuamos con esta bella transmisión ya para terminar el servicio social de acá a la poderosísima psicóloga Alondra. Ya me va a Libre, soltar el Harry por fin. porque la lastima. Suéltame, me lastimas. Hoy vamos a hablar, ya para finalizar su participación como servidora social, con un tema muy interesante, sobre todo para las personas que son padres de familia, que de repente pues no tenemos como que tiempo de cuestionar cómo saber si nuestras criaturitas, nuestras bendiciones están bien. Y hoy vamos a hablar del tema de la salud mental en niños, niñas y adolescentes en tiempos de COVID. Como ustedes sabrán, pues esta pandemia que duró pues 2 añitos nos trajo muchas complicaciones de todo tipo, pero principalmente en cuestión de la salud mental, tanto para adultos como para menores de edad, pues esta cuestión de estar encerrados pues era algo de lo que no estábamos acostumbrados y obviamente nos pasó factura. Para este tema, pues la psicóloga Londra hizo una investigación profunda en la cual nos va a platicar qué pasa con la salud mental cuando encerramos a los pequeños con su familia en casa. Cuéntanos, Alondra, ¿qué encontraste en este tema? Pues bueno, como ya yo creo que pues todos saben, pues el COVID vino a darnos un giro de 360 a nuestra vida, cambiándonos rutinas, todo lo que teníamos nos lo cambió. Durante este tiempo surgieron muchos estudios debido al aislamiento social y al confinamiento que se vivió. Este, en adultos, obviamente, lo que más se encontró es que causaba, bueno, que se veían afectaciones en cuanto a estrés y depresión y ansiedad por la situación, pero pues también como un aspecto muy importante y que yo creo que casi nadie tomó en cuenta fueron los niños. Es un grupo poblacional al que la enfermedad realmente no causaba muchos estragos, o sea, sí hubo fallecimientos de niños debido al COVID, pero en la mayoría de los casos no era tan grave. Sí, como que biológicamente estaban un poco más protegidos, ¿no? Ajá, pero ahí es donde interviene más como las repercusiones psicológicas que pueden sufrir los niños debido al COVID. Este, y, eh, a ver, espérenme, déjenme ubico en el documento. Va. Bueno, estos efectos tienen también que ver con el nivel cognitivo del niño, obviamente. Porque, por ejemplo, de los síntomas relacionados directamente con la enfermedad, por ejemplo, el hecho de pensar que estaban expuestos a un virus que, o sea, que pues ellos no podían ver ni sentir ni nada, o sea, que simplemente por el hecho de tocar una mesa te podías enfermar o cosas así, porque yo creo que cuando empezó lo del COVID todo lo veíamos como algo bien grave, o sea, de que con contacto con cualquier cosa te podías enfermar. Entonces, pues para los niños era como esta idea de que, o sea, no puedo salir a la calle, no puedo hacer nada. No puedo abrazar a mis abuelos. Ajá, no puedo tener, o sea, ni con mis padres, porque por ejemplo, si un padre todavía tenía que salir a trabajar, y en su trabajo no tenían las medidas óptimas, que cuando empezó la pandemia yo creo que ninguna empresa tenía las medidas óptimas de protección. Menos en México. Ajá, pues corrían el riesgo de que sus padres se enfermaran. Y ahí es donde viene también lo de la muerte de algún familiar cercano. O sea, ya tienen el estrés y la ansiedad de que ellos se pueden enfermar. Y todavía agrégale el estrés y la ansiedad de que sus papás también y de que están en riesgo porque son los que salen a trabajar para llevar el sustento a la casa. ¿Y qué pasa cuando un familiar fallece? O sea, si es un familiar muy cercano, pues obviamente es un evento traumático para el niño. Y aquí es donde interviene el nivel cognitivo del niño. Por ejemplo, si es un niño menor, él todavía no tiene esta idea de la muerte bien estructurada. Pues él, un pequeñito, en su cabeza es que la muerte es reversible y que en algún momento su papá, digamos, va a regresar. Como en los videojuegos, ¿no? Ajá.
cuando son un poquito más grandes, yo creo como a unos 7 8 años, ya tienen la idea de que no es reversible, pero igual todavía no lo conceptualizan bien, como para entender que es permanente, o sea, que su papá nunca va a regresar. Ya cuando entran a la adolescencia, pues ya sí son bien conscientes de lo que es la muerte y de sus implicaciones. Y obviamente a largo plazo, o sea, aunque ya haya pasado la pandemia, estas repercusiones psicológicas por el fallecimiento de un familiar cercano, pues persisten. También tenemos, por ejemplo, cuando son hospitalizados. Yo creo que pues a nadie le gusta estar internado en un hospital y mucho menos en la situación que se vivió durante el COVID, que, o sea, que los hospitales estaban abarrotados de tanta gente que no mucha gente podía tener el servicio inmediatamente cuando llegaba al hospital porque no había camas, no había ventiladores. Que ya entrabas y ya no volvías a ver a tus familiares hasta que te curaras o hasta que fallecieras, ¿no? Ajá. Entonces, pues imagínense cómo es para un niño tener que vivir todo eso, estar dentro de un hospital. Y no solamente, o sea, también con los padres, o sea, que tú dices, entran al hospital y no los vuelves a ver hasta que se estabilizan o pues ya, si fallecen, pues ya no los ven. Y los niños, te digo, como no tienen esta idea de la muerte, o sea, pues sí les causa pues tristeza, depresión, de que es muy común que le preguntan a su mamá, oye, ¿mi papá cuándo va a regresar? O mi mamá cuándo va a regresar, o mi abuelito. Entonces, pues ahí hay muchas implicaciones psicológicas. Y bueno, también durante el confinamiento, que ya fue cuando el COVID empezó con su ola ya, bueno, pesada, ¿no? Ajá, con su punto más alto de contagios, que pues a todos se nos encerró. Imagínense si para uno como adulto era difícil estar encerrado en su casa. O sea, yo creo que muchos pensaron al principio, uy, sí, no voy a ir a la escuela. Lo padre, ¿no? Ajá, vieron lo padre, pero yo creo que ya después de un mes, 2 meses, los niños sienten el encierro, porque pues ellos están... Sí, ya no son vacaciones. Ajá. Ellos están, más los niños que son muy hiperactivos, están acostumbrados a... La socialización. Ajá, socialización, que es una etapa muy importante. Y también pues tienen actividades extracurriculares, por ejemplo, los que iban a jugar fútbol o iban a ballet, o ese tipo de cosas, de repente les quitaron todo lo que les gustaba. Ir al parque a jugar con tus amigos, las pijamadas, todo. A todo va. Y bueno, la relación entre largas cuarentenas provoca mayor angustia psicológica y en los niños puede manifestarse como pesadillas, terrores nocturnos, miedo a salir a la calle, como ya lo habían mencionado, como ellos tienen la idea de que con cualquier cosa se pueden contagiar, el hecho de salir a la calle va a ser la despensa, pues les provocaba temor. También a que sus padres tengan que salir a trabajar, les provoca miedo, tienen irritabilidad, hipersensibilidad emocional, apatía, nerviosismo, dificultades para concentrarse e incluso leve retraso en el desarrollo cognitivo. Como ya vimos, pues por ejemplo esto de la socialización y el hecho de que dejen de hacer sus actividades que muchas veces los estimulan motoramente, dejarlas de hacer pues obviamente va a tener estragos en su desarrollo cognitivo. Sí, una regresión, ¿no? Como quien dice. También pues la incertidumbre del retraso académico generado durante el confinamiento pues también fue un factor de ataques de ansiedad, de crisis de angustia, de estrés y que podrían convertirse en trastornos de pánico con agorafobia o sin ella. Como lo que me contabas hace rato del niño que por tanto estrés y tanta presión que le ponían los papás, sí, ahora sí que renunció a la vida, por no decir otra palabra. Por lo académico, pues sí, hizo eso, que no podemos decir porque nos vuelven a silenciar. Nos vuelven a silenciar. Y bueno, el primer estudio que se realizó en población infantil fue español, bueno, de España. Concluyó que un 89% de los niños presentaba alteraciones conductuales o emocionales como resultado del confinamiento. Y otras investigaciones encontraron que acerca de las consecuencias psicológicas del COVID,
y el confinamiento, hay un mayor porcentaje en los más jóvenes en manifestaciones tales como malestar psicológico, aumentos de niveles de ansiedad, depresión y estrés, problemas de concentración e irritabilidad. Yo creo que son casi las mismas consecuencias psicológicas que para los adultos. Uh-huh. Y pues lo mismo que digo, o sea, si para uno que es adulto, que ya más o menos es funcional en la vida, fue muy que ya difícil, tiene unas herramientas. Ajá, fue muy difícil llevar el confinamiento. O sea, imagínense para los niños, o sea, no sé, o sea, o sea, me causa mucha tristeza, o sea, que ellos tan pequeñitos tengan que sufrir eso. Y más porque, como les decía, muchas veces no se le presta atención a la atención psicológica hacia los niños. Uh-huh. Y te apuesto que ahorita, aunque muchos niños sufrieron de esto, jamás fueron tratados psicológicamente después de la pandemia. Sí, como que malamente como padres decimos, ya acabó el encierro, poco a poco mi hijo va a ir recuperándose y la realidad es que no, es como hay que hacerle una valoración, ver en dónde están los puntos más críticos que tiene que atender y cómo apoyarlo para que salga, ¿no? Fíjate que poniendo en la mesa algunas situaciones que ocurrieron en la pandemia, rápidamente dos, una, papás, recuerdo, creo, si mal no recuerdo, pasó en España, si no es que pasó aquí en México, en Monterrey, pero no me acuerdo bien. Un niño terminó en el hospital, terminó con llagas pues en sus pompis, terminó con unos cuadros críticos de desnutrición, casi rayando a la anemia, colapso fisiológico de que o sea, apagado, o sea, nada más respiraba porque Dios es grande y porque pues el sistema parasimpático, ¿no? ¿Qué era lo que le había ocasionado esto al niño? Pues que como había pandemia y los profesores, pues ya también habían colapsado, en cuestión educativa, no les pedían trabajos y el niño estaba todo el día, jugando en el celular, se aburría del celular, se iba a la consola, se aburría de la consola, se iba a la computadora, no comía, y el hecho de no estar haciendo actividad física principalmente, de estar como con todos los recursos, los pocos que ya le quedaban, como que dirigiéndolos a no estar en la realidad, o sea, no ver lo de la pandemia, sino que estar como que escapando de eso. Y la cuestión de la desnutrición pues le generó un cuadro crítico que lo llevó a estar internado creo que 12 días con catéteres, con inyecciones que ya sabes, nutricionales como complejo B, vitaminas, para salvarlo de la descompensación biológico emocional, por así decirlo, que había tenido. Y los papás decían, es que, ¿qué hacemos? O sea, ¿cuáles son las herramientas? Y recuerdo que pues era esta parte, ahorita ya vemos campañas de atiende mentalmente a tu hijo, pero no había esa información cuando estaba la pandemia, o si la había, no había la difusión pertinente para que las personas tuvieran como que bien específico saber qué hacer con sus hijos, ¿no? Sí, así es. No, y pues es que también ahí es mucho de prestarle atención, o sea, yo creo que también muchas veces como padres yo creo que preferimos que los niños se entretengan con los aparatos, Uh-huh. este, a prestarles atención. Por ejemplo, en el confinamiento que se trabajaba desde casa, pues si tenías ahí a los niños, obviamente los niños iban a estar ahí contigo, distrayéndote, pidiéndote cosas y te iban a estar impidiendo hacer tu trabajo. Entonces, pues que lo más fácil era darles un celular o algo. También por las cargas de trabajo entiendo que a veces pues, o sea, pues no le puedes poner tanta atención al niño, pero se deben dar sus tiempos. O sea, bueno, yo siento que deberían de haber establecido horarios, de 1 hora de televisión, 1 hora de videojuegos, 1 hora para hacer tu tarea, 1 hora para comer, 1 hora para dibujar, o sea, Actividad física. Ajá, ponerles actividades. Sé que es difícil, pero, o sea, si se toma un cachito de tiempo ya cuando terminen su hora laboral para organizar actividades para el día siguiente, Uh-huh.
pues se puede ahí establecerles un horario a los niños y hacerles como más ameno el confinamiento. Y sobre todo reducir estas secuelas, ¿no? Ajá. Bueno, aquí también tenemos de niños, niñas y adolescentes con afecciones previas al COVID. Uh-huh. Por ejemplo, niños que ya tenían trastornos psicológicos como depresión, ansiedad, o también que sufrían bullying en la escuela. Uh-huh. Todo este tipo de situaciones que ya traían desde antes de que empezara la pandemia, con el confinamiento se agravaron. Por ejemplo, si es una persona que sufría de depresión y también de aislamiento social, su única manera de convivir un poco, de hacer amigos, era yendo a la escuela o haciendo sus actividades recreativas, y obviamente que con el confinamiento no pudo hacer nada de eso, y de por sí ya tenía problemas de socialización, pues todavía se agravan más, también de depresión. Aquí también entra, por ejemplo, las situaciones de personas que ya vivían violencia intrafamiliar. Si ya, o sea, si antes de la pandemia la violencia ya estaba, te imaginas ahora que están todos encerrados en una casa y que la convivencia, o sea, ponle tú, vivir en tu casa, pues tranquilo, ¿no? O sea, porque tú hacías tus cosas, tu mamá está en su rollo, tus hermanos también. Ajá. Pero ahora que estaban todos ahí, tenían que convivir las 24 horas, o sea, pues en algún momento cansa y es irritable. Y te imaginas, si tienes un papá o una mamá abusadora, que te golpea y que de por sí ya, o sea, estar todo el día contigo, pues hace que se le detone más eso, pues aumentaron los casos de violencia, de la número 11 de hace rato que ya no podemos decir, uh-huh. Y de todo eso. Entonces, pues no sé, el confinamiento agravó todo eso. Y obviamente que si los niños ya tenían esos problemas, si no se les da la atención psicológica después de la pandemia, uh-huh. esos problemas van a seguir ahí, van a persistir hasta su vida adulta. Y se van a hacer más graves, ¿verdad? Ajá, así es. Bueno, también tenemos que también durante el confinamiento se produjeron conductas adictivas y perjudiciales, como esto es más común en adolescentes, que fue el consumo de alcohol, cigarrillos, cannabis, psicofármacos. Pues experimentó un incremento notable durante el confinamiento. Igual con la tecnología fue lo mismo. Se creó una adicción hacia los teléfonos, las consolas, la televisión, porque era tanto el tiempo libre, que pues te digo, lo único que había era, o sea, los papás le daban a los niños el teléfono, la tele, la consola, con tal de que no les estuvieran interrumpiendo en su trabajo. Uh-huh. Y bueno, lo de las drogas, y también puede ser que hayan recurrido a la tecnología para evitar emociones negativas o enfrentamiento a nuevas dificultades. Y pues lo usan como una vía de experimentar nuevas sensaciones. Por ejemplo, una persona que sufre de violencia, muchas veces es común que recaigan en las drogas o en abuso de sustancias nocivas, porque pues obviamente les causa una sensación de relajamiento, los ayuda a olvidarse de los problemas. Pero pues sabemos que esto no es lo ideal, o sea, lo mejor es ir a terapia. Y también la interrupción de la rutina ha favorecido conductas de la instauración de hábitos perjudiciales, tales como sedentarismo, dietas poco saludables, patrones de sueño irregulares o mayor uso de pantallas, que pueden derivar en problemas físicos, ganancia exagerada de peso y obesidad, o como lo que tú nos comentabas del niño que estaba ya casi anémico. Uh-huh. Y bueno, yo creo que esto es muy común, por ejemplo, del sedentarismo, o sea, pues estabas encerrado en tu casa, no podías salir, no podías hacer nada, y yo creo que muchas veces era más fácil agarrar el celular o ponerte a ver una película que hacer ejercicio en tu patio, uh-huh. Más que los niños no están acostumbrados a hacer ejercicio. Sí, no tienen como esta autodisciplina, ¿no? de cuidarse su salud. Ajá. También esto de las dietas poco saludables, bueno, desde mi perspectiva, por ejemplo, yo me acuerdo que a veces, como mi hermana vivía cerca, pues iba con sus niños o así, y para no estar cocinando tanto tiempo porque éramos muchos,
Ya revelé que me juntaba durante la pandemia. Am, pero todo muy, o sea, con nuestras medidas de seguridad, no crean que era ahí que nos valía ver. Diciendo malas palabras. Van a decir que somos disidentes del ácido fólico. Por ejemplo, pues a veces nos era más fácil pedir comida, como los restaurantes seguían funcionando, era más fácil pedir comida. Y también, por ejemplo, si los papás están trabajando, que tenían que cumplir con su jornada laboral, obviamente no tenían tanto tiempo para cocinar, entonces más fácil para los niños comprarles unas papas en la tienda o pedirles una pizza, unas hamburguesas. Entonces también eso hizo que instauraran malos hábitos malos hábitos alimenticios. Poco saludables. Ándale, bueno, eso. Sí, que ahora si éramos el tercero en obesidad infantil, pues ahora ya sí, yo creo que sí somos el primero, ¿no? Y eso persiste hasta ahorita, o sea, por ejemplo, yo no tomaba refresco y cuando iban mis hermanas, pues compraban refresco y volvía a consumir refresco todos los días. Entonces, pues en los niños es lo mismo. Consumir refresco, comida chatarra, dulces. También los patrones de sueño irregulares, por ejemplo, si los papás no están muy al pendiente y les prestan los celulares o las consolas sin supervisión, muchas veces los niños se quedaban jugando hasta 4 o 5 de la mañana, ¿no? O ni dormían. Entonces también eso, por ejemplo, ahorita que ya regresaron a la escuela, obviamente les costaba acostumbrarse otra vez al horario de tener que levantarse temprano para ir a la escuela porque ya estaban acostumbrados a dormirse tarde. Y 2 años acostumbrados así, ¿no? Y bueno, ya casi vamos a terminar. Para no tardarnos tanto, vamos a hablar un poquito de lo que se está viviendo ahorita después del confinamiento y que el COVID ahorita ya está a un paso de ser una enfermedad endémica. Bueno, aquí nos dice que los efectos psicológicos consecutivos a la enfermedad infecciosa y el confinamiento pueden perdurar más allá de la duración de estos. Las investigaciones que hay identifican desajustes emocionales asociados al estado de tensión sostenida, especialmente estrés, ansiedad y depresión, que como ya les mencioné, que se hayan presentado en la pandemia no significa que cuando termine la pandemia se van a acabar. No. Esos van a persistir ahí, si no se da la atención correcta, pueden agravarse. También otros estudios han informado que existe una notable prevalencia de estrés postraumático en niños y adolescentes, cuando luego de varios meses de haber vivido un evento traumático presentan tristeza, ansiedad desproporcionada, experimentan visiones de dichos eventos, que son los flashbacks, alteraciones de sueño, irritabilidad, entre otras. Esto es lo que se da mucho por, yo lo relaciono mucho con el fallecimiento de un familiar cercano, que es lo que más les puede generar un trauma a los niños. Y pues como ya les decía, un niño que todavía no concibe bien la muerte, para él va a ser muy traumático, y más darse cuenta que, por ejemplo, ese familiar nunca va a regresar. Y igualmente, si no se atiende, este problema se va a seguir agravando con el paso de los años. Fíjate que aquí te voy a interrumpir tantito para contarles la segunda historia que por ahí te había mencionado. A mí me llega un caso que sería como unos 7, 6 meses antes de que acabara la pandemia, poquito más. Los niños eran pues unos menores, niño, y pasa que me parece que su mamá es la que se enferma de COVID. Son pues una familia nuclear, no tienen apoyo tanto de otras personas, sino pues nada más entre ellos salen al quite. La señora se pone mal en el COVID, va el esposo a cuidarla. Él me parece que era diciembre, él se queda en la parte de
de afuera del área de urgencias de uno de los hospitales que atendía a pacientes con COVID, agarra el virus pues afuera del hospital, junto con las demás personas que estaban esperando a sus pacientes, a sus familiares adentro, pero le da como un COVID fulminante con pulmonía, porque estaba pues en diciembre, hizo un chingo de frío específicamente en ese diciembre, y el señor muere. Muere el señor, la mamá se recupera del COVID, pero queda vegetativa, porque como el COVID daña esta parte de la oxigenación de la sangre, pues obviamente esto afecta por consecuencia del oxígeno que llega al cerebro. Tiene muerte cerebral la señora, una semana después muere. Entonces los niños se quedaron sin papás, ¿sí? A mí me llega el caso porque los niños ya tenían 2 o 3 semanas que no sabían nada de sus papás. Nadie les había dicho que estaban enfermos, nadie les había dicho que habían fallecido. La familia como que entró en crisis, se tomó, podríamos decir, con todo el peso de la palabra, que se tomó atribuciones que no le correspondían y empezó a intervenir con las patas, porque primero no les dijeron a los niños, en segunda les querían mentir, les querían decir que sus papás los habían abandonado, porque según la familia, en su como que en su limitado sistema de creencias, decían que la rabia, que el coraje, que el enojo iba a hacer a los niños superar el dolor de la pérdida de ambos padres. Y en tercera situación, se querían llevar a los niños a Estados Unidos sin preguntarles, para que olvidaran todo lo que había pasado, ¿no? Entonces a mí me llega el caso y yo me quedo así, pero es que ¿dónde, quién, cómo, por qué se están tomando esas atribuciones si los niños pues son una población vulnerable y están siendo revictimizados una y otra vez en diferentes niveles? Porque como adultos nos trepamos en el sobreempoderamiento de es que son mis hijos y yo hago lo que quiera. No, campeón, hay derechos infantiles, hay derechos humanos, hay cosas muy, muy sensibles que pueden marcar más al niño. Si de por sí ya ambos pequeños ya estaban marcados por la ausencia, como le dicen esto del COVID, el duelo perpetuo, porque no tienes la chance de como resignificar la pérdida como naturalmente estamos acostumbrados. Y llegan, a alguien se le ha de haber prendido el foco de, oye, ¿y si vamos con un psicólogo y le preguntamos a ver, como que no me siento muy a gusto, no duermo tranquilo, como que esto no está bien? Y es cuando me llega a mí el caso y les digo, no, los niños tienen derecho, tenemos que hacer un trabajo de duelo con aproximaciones sucesivas, tenemos que ir manejándolo gradualmente, porque la cuestión es que eran 2 hermanos de diferentes edades, hermano, sí traían una brecha diferente, y como tú mencionaste al principio, la pérdida la viven diferente, porque cognitivamente identifican de manera muy particular conforme a cada etapa. Entonces, al final pude hacer un trabajo más o menos, pues bien, porque tenía muchas limitaciones, porque ahí había controversia, o sea, había familiares que estaban a favor de que los niños se quedaran y hicieran aquí su vida y los adoptaban, por así decirlo, y los llevaban al psicólogo, y estaba la otra parte de los familiares que decían que no, que tenían, o sea, no podía hacerse un consenso entre la familia y estaban eligiendo por los niños. Entonces al final el trabajo quedó como así machetazo, lo que alcancé a hacer, y los niños pues se los llevaron a Estados Unidos, ¿no? Y la duda plausible que todos tenemos, sobre todo como psicólogos, cuando dejan de venir los pacientes, es ¿qué pasó? ¿En qué acabó la historia? ¿No? Siempre nos quedamos, como psicólogos, lo platicaba con Pedro, esta parte de
sabemos cómo dejamos la historia cuando deja de venir la gente, los clientes, pero hay casos en los que sí nos carcome el habrá sobrevivido, qué le habrán dicho, o sea, cómo estarán esos niños, cómo les habrán dado la noticia ya, porque una cosa es lo que tú manejas aquí y otra cosa es lo que la familia decide contarles el resto del tiempo, ¿no? Y a final de cuentas, eso influye mucho en las creencias que nos formamos, sobre todo cuando somos chiquitos. Sí, era lo que te iba a decir, o sea, cuando me empezaste a contar, o sea, el hecho de mentirles y decirles que sus papás los abandonaron, o sea, no los están dejando vivir su duelo. Y aparte, la carga emocional que les va a traer a los niños decirles que sus papás los abandonaron va a repercutir todavía peor en su estado emocional, porque los niños pueden empezarse a crear ideas de, pues que me abandonaron porque no me querían, y eso les puede crear baja autoestima, problemas de depresión, o sea, a fin de cuentas, o sea, es mejor dejar vivir a los niños el duelo a crearles más problemas. Pero no, o sea, qué fuerte. Muy fuerte y pues te digo, es como tú mencionas, en los programas que has hecho aquí, esta parte de acudan con personas capacitadas, con profesionales que se dediquen a esta parte, y muchas veces es como, no, es que yo lo puedo resolver, no necesito a nadie, y dices tú, ay, no, o sea, en vez de arreglar el problema lo hacemos más grande porque no aceptamos que eso no lo dominamos y que necesitamos ayuda de alguien que tenga esas herramientas. Sí, te apuesto que pues esos niños, bueno, ojalá y no, pero probablemente si les dijeron mentiras, van a crecer con muchos problemas y puede que los niños, o sea, se vuelvan niños problemáticos por todo esta idea que se les va a hacer de que mis papás me abandonaron. Va a haber problemas en la escuela, cuando sean más grandes puede que caigan en las drogas. Bueno, todo esto a lo que los exponemos por las... Hasta tiroteos. Ajá. No, sí está muy grave, solo o sea, por no decir la verdad, o sea, los exponemos a muchas cosas. Y fíjate que eso es lo que más me llevo de este caso. O sea, los familiares no tenían ese saneamiento, esa asepsia emocional y los estaban dejando como que sus propias emociones los dominaran y les cegaran esa objetividad de, a ver, este es mi pedo, o sea, me está doliendo que se murió mi hermana, mi prima, mi amiga, pero esto es pedo mío, o sea, yo tengo que mantener tranquilidad, ser ecuánime, ser objetivo con los niños, sabes que hay una situación muy complicada, que es sobre tu papá, yo no te puedo decir, pero vamos a ir con un tanatólogo, con un psicólogo infantil que te va a contar qué pasó. A lo mejor tú ya sospechas, pero queremos que te tomes la noticia en las mejores condiciones, pero que se fueron por cigarros o que te abandonaron porque eras feo, cosas así, dices tú, oye, señora, señor, o sea, ¿cómo se le ocurre? Quieren arreglar un cagadero con otro con más cagadero, sí, no, y no, yo cuando me llegó el caso, como que las orejas se me tapaban, o sea, ¿qué? ¿Cómo? No, y es que ya le dijimos, oh, no manches, no, ¿cómo puede ser esto? Y yo veía ya a los niños así como que jugando, pero como así con sus ojitos apagados de, pues ya 2, 3 semanas que no sabían de sus jefes, y yo me quedaba así de, ¿cuántas personas, como tú dices, ya venían con un problema en la pandemia? ¿Cuántos lo desarrollaron en la pandemia pero sobrevivieron? ¿Y cuántos, como este caso, fue el acabose? O sea, fue el fin del mundo, el apocalipsis, por así decirlo, de que te quebró posiblemente para siempre, y no nada más por el hecho de lo que haya pasado, sino porque las personas que estuvieron alrededor de ti no tuvieron las herramientas, ni la madurez, ni la conciencia para poder darte lo mínimo necesario para que no terminaras tan mancillado por las situaciones. Así es. Pero por eso es importante considerar mucho la situación y pedir ayuda a un profesional. O sea, porque si tú no eres un profesional de la salud mental,
y no estás capacitado para tomar esas decisiones, y más como dices que tú que no te corresponde, lo mejor es buscar ayuda, porque si tú no estás capacitado es por seguro que, o sea, pues, te digo, vas a hacer un cagadero sobre otro cagadero y los problemas se van a agravar y no sabes hasta dónde pueden llegar. Pueden tener consecuencias muy graves. Que es lamentablemente como lo hacemos en México, ¿no? Algo no funciona, madre, es un chingadazo, ¿no? Y dices tú, no, es una computadora, ¿cómo crees que lo vas a arreglar con violencia? Pero bueno, ay no, qué cosas, nos toca escuchar, pero pues a final de cuentas te das cuenta que es importante, como que adaptar el método, ¿no? O sea, como psicólogos también tenemos el reto de que pues tenemos que adaptarnos, ¿no? Jamás yo en mi formación como psicólogo, jamás me hubieran dicho que había que formarse para una pandemia. O sea, nunca, a lo mejor a una guerra, un desastre natural, que por ejemplo en psicología estaba esto de psicología de la catástrofe, que era con terremotos, tsunamis, cosas así, de cómo atender a personas en crisis después de un desastre natural, pero esto es una cosa que dices, no se veía venir. Sí, nos agarró de bajada a todos. Y tenemos que, pues, adecuar rápido los métodos para hacerle frente a esto, ¿no? Así es. Pero bueno, ¿qué más tienes, Alondra, de este tema tan interesante? Bueno, ya nos queda poquito. También, como ya mencionábamos, en niños con desajustes psicopatológicos previos o que tenían alguna afectación previa a la pandemia, se evidenció una exacerbación de los síntomas tras el confinamiento. Por ejemplo, los niños que tienen apego ansioso, el hecho de regresar a las clases, o sea, pues fue sufrir para ellos porque se acostumbraron a estar todo el día con sus papás o con su mamá, y el hecho de regresar a las clases, o sea, pues era separarse de su figura primaria, y obviamente pues es doloroso para ellos. Y aparece ¿cómo se llama? La ansiedad de separación, ¿no? Que dices tú, pues se ve en el kinder, ¿no? A los 3 años, 2 años que los dejas en la guardería, pero hay niños de 7, 8 años, 9, que ahorita tienen ansiedad de separación. Así es. Bueno, y además de la ansiedad también les causa estrés. Y, por ejemplo, en los niños con rasgos de introversión y tendencia a preocuparse en exceso, pueden manifestar reacciones ansiosas, anticipaciones aprensivas de amenazas, miedo al contagio, síntomas obsesivos compulsivos, manifestaciones depresivas, entre otras, lo cual favorece el comportamiento de evitación que afecta el funcionamiento en general. Pues ahí, si dejamos que esas situaciones se agraven, pues ya puede desencadenar en un trastorno como tal. Y también, bueno, encontramos que las conductas perjudiciales como el sedentarismo, consumo de sustancias y adicción a la tecnología, mala alimentación, etcétera, perduran después de la pandemia, porque ya se han instalado como sus nuevos hábitos, lo que te comentaba hace rato, de que una vez que se les formó el hábito es muy difícil volverlo a cambiar. Y también otra cosa, ya no encontré mucha información, la verdad, después de la pandemia. Creo que no se han realizado muchos estudios de cómo está la salud mental después de la pandemia. Encontré que, por ejemplo, que no pudieran tener contacto físico, o sea, ya regresaron a clases y los niños estaban emocionados, pero imagínate llegar a tu salón de clases y que te tienes que sentar a 1,5 metros de tu compañero con el que siempre estabas platicando, que sales a recreo y tienes que estar separado con tu cubrebocas, que no te lo puedes bajar para nada. Y bueno, y por ejemplo en los niños pequeños que apenas están desarrollando, por ejemplo el lenguaje no verbal, traes el cubrebocas y ellos no están viendo tus expresiones. Entonces eso también dificulta su aprendizaje del lenguaje no verbal. Y bueno, pues esto además de que, o sea, impide el contacto entre pares, bueno, no lo impide, sino que ahí no sé cómo decirlo,
como que lo dificulta el contacto entre pares, ya que no tienes mucho contacto con tus compañeros. O sea, sí les puedes hablar, pero tienes que estar a una distancia muy cercana, no pueden jugar muy juntos. Entonces esto también afecta el desarrollo cognitivo de los niños, más a los más pequeños que apenas se están desarrollando. Sí, que luego pasa que, pues hay como varias categorías, ¿no? Niños que no sabían, que como que van llegando, ¿no? Y entran a la pandemia y dices, pues nunca van a aprender a socializar naturalmente si no los ayudamos a que construyan ese puente, porque a ellos les tocó un mundo aislado, ¿no? También están los niños que ya tenían algo de aproximación y vámonos para atrás, y niños que ya tenían mucha, y luego la pandemia los regresó, pero no se retrasaron tanto porque sí había como que una amplia experiencia, ¿no? Así es. Y pues bueno, eso ya sería todo lo que encontré, te digo, de la salud mental respecto a, digo, después del COVID no hay mucha información, no se han realizado muchas investigaciones de cómo está la salud mental en niños, pero pues yo creo que ahí va. O sea, yo creo que las escuelas ya se están adaptando y regularizando, así como los niños también ya se están adaptando a la nueva normalidad. Y por ejemplo también esta nueva generación que viene, que los llaman, ay, no me acuerdo cómo vi la otra vez. ¿Pandemias? Algo así. O sea, que ya crecieron con todo esto y que esto ya es su vida normal. Entonces, pues yo creo que sería cuestión de, pues, de irse adaptando todavía más a la situación y de ver también cómo progresa lo del COVID, porque pues ahorita ya está regularizado, pero puede que en algún momento se vuelva a explotar los casos. Otra variante, ¿no? Que ya no haga caso ya no haga efecto la vacuna. Y que volvamos a estar en confinamiento otra vez y estos problemas solo se sigan agravando. Okay. Pues muy interesante y preocupante la salud mental de los niños con estas consecuencias del COVID. Ya para terminar, Alondra, y ahora sí para soltarte que te lastimo aquí en Hyperion. No es cierto. Métanse a Hyperion. Métanse, está bien padre. En línea. Nomás nos juntamos para grabar. Pero bueno, danos tú como profesional, como psicóloga ya en pleno uso de tus facultades científicas y profesionales, nosotros como padres de familia, danos 5 tips para poder lidiar, proteger y procurar la salud mental de nuestros pequeños. Bueno, lo primero, como lo mencionábamos en el podcast pasado, es crear lazos de confianza y fuertes con tus hijos. Ok. En la medida de lo posible, estar al pendiente. Y no solo en estas cuestiones que se vieron en el confinamiento, yo creo que en todo. Prestar atención en todos los aspectos de su vida. Ok. ¿Qué más? Prestar atención si es que ves indicio de algún trastorno o de algo que no esté por ahí bien. Que no sea como típico, natural en tu hijo porque lo conoces, ¿no? Sí, por ejemplo, un niño que tú sabías que era muy juguetón, muy inquieto, que siempre estaba haciendo cosas y que de repente ves que está sentado, que nomás se la pasa viendo la tele. Echado todo el día, o irritable. Ese ya pues es como un cambio que te debe de hacer como clic para que sepas que algo ahí no está bien, que está pasando algo. Ay, otra cosa, se me fue. Ay, lo tenía en la punta de la lengua. Bueno, acudir con profesionales, ya sea psicólogos, si estás viendo que hay algún trastorno, que hay depresión, ansiedad, estrés. Por ejemplo, en los casos que vimos de violencia, que se incrementaron los casos de violencia y abuso, también hay que acudir a hacer las denuncias, prestarle atención a eso, hacerle caso a los niños, no ignorarlos, como vimos también en el podcast pasado. Y es que no me acuerdo del otro, Harry. ¿Alguna palabra clave? A lo mejor yo me acuerdo, pero algo así, la idea que recuerdes.
No, es que se me fue la onda ¿Se te por fue? estarte diciendo lo otro. Ya el agotamiento mental, secuela de la pandemia. Ay, ya. A Ya me ver. acordé. En la medida de lo posible, o sea, si la rutina que tenían antes cambió, y por ejemplo ahorita con la nueva normalidad, tienen que adaptarla, Uh-huh. pues buscar la manera de hacer actividades para mantener a los niños entretenidos. Por ejemplo, ahorita ya podemos salir a más lugares, Uh-huh. se pueden hacer más actividades, distraerlos, meterlos a prácticas de fútbol, ballet, pintura. También dentro de casa establecerles horarios para tanto como para usar celulares, consolas, televisión, para hacer la tarea. Y yo creo que eso puede evitar mucho que los niños sufran de ansiedad o de estrés, por no poder hacer sus cosas cotidianas. Y yo creo que esos serían mis 5 tips. Okay. Bueno, pues muchas gracias, Alondra, por tus recomendaciones. No dejen que caigan en saco roto, en oídos sordos. De verdad, cuiden mucho a sus pequeñines, a sus niños, niñas y adolescentes. Si a nosotros, como decíamos al principio del programa, si a nosotros que estamos grandes, que ya traemos 3, 4 recesiones económicas, 4 quitadas de ceros a la moneda, lo que tú quieras, y aún así con la experiencia nos tembló el corazón. Imagínate un niño que no tiene recursos, que no tiene todas estas herramientas. Entonces, seamos más empáticos con esta población que a veces como adultos sentimos que es fastidiosa, pero en realidad el fastidio es que pues no tenemos las herramientas para lidiar con las demandas que ellos a veces nos hacen, y eso es lo que nos frustra. Pero en vez de pegarles o de desquitarnos con ellos o de no pelarlos, pues hay que buscar las herramientas para poder construir, como dice Alondra, pues estos puentes de confianza, ¿no? Así es. Pero bueno, pues muchas gracias, Alondra, por estar aquí. Espero no por última vez, pero al menos sí no en cuestión de servicio social, y que vengan futuras colaboraciones. Y pues muchas gracias a todos los que nos están viendo. Consideren todo esto que decimos, vayan con profesionales, como menciona Alondra, y no dejen que avancen más las problemáticas que nos desarrolló esta cuestión de la pandemia. Pero bueno, pues llegamos hasta el final de este programa, el último programa ya de Alondra. Libre soy. Ya al fin, a un paso más de ser toda una psicóloga. Así es. Pero bueno, pues vámonos, ya, sabe qué hora será, ya. No, ya. Y aquí ya van a empezar a espantar, entonces pues nos despedimos, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en futuros programas. Adiós. Bye.